Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Quizás resulte nuevo para algunas personas, pero la historia oficial, la que está en los libros de texto y con la que creamos nuestro imaginario como nación, no siempre tiene todos los datos o la profundidad de análisis necesaria para llegar a una noción más apegada a los hechos. El caso de hoy para muchos es un simple accidente rodeado de coincidencias a nivel regional, y para otros una conspiración que, a la luz de las últimas investigaciones, podría extender sus tentáculos hasta la injerencia internacional en asuntos internos. Los hechos están a la vista en el caso que nos ocupa hoy. Sin embargo, se siguen obviando los matices de lo que pasó con Jaime Roldós, uno de los presidentes más recordados de nuestra historia. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo mis contenidos, dando un comentario o uniéndose a mi Patreon para desbloquear contenido exclusivo solo para ustedes, miembros del caos. Si quieren sugerirme algún tema o compartir conmigo historias o imágenes, pueden escribirme a partir de hoy al correo chismemacabro@gmail.com. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Para febrero de 1972, luego del derrocamiento de Velasco Ibarra, en Ecuador asumía el poder el militar Guillermo Rodríguez Lara, también conocido como Bombita. Se trató de un golpe de estado de las Fuerzas Armadas que coincidió con el boom petrolero del país. Cuantiosos ingresos económicos empezaron a inyectarse mientras los militares se hacían con el poder. Para 1974, el pueblo empezó a notar que las riquezas del petróleo no se reflejaban en su sueldo, mientras que el costo de la vida no hacía más que subir. El 31 de agosto de 1975 hubo un intento de golpe de estado por parte de otra facción de militares. 22 personas perdieron la vida en él, pero al final lo que hicieron fue pactar la salida pacífica de Bombita, quien puso una sola condición: que le dejaran celebrar la boda de su hija en el Palacio de Carondelet. Así pues, luego de este compromiso social, asumió el poder un triunvirato de militares que para 1976 decide llamar a elecciones democráticas. Asad Bucaram, líder del partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP, de marcado corte populista y más conocido con el apodo de Don Buca, había sido diputado y alcalde de Guayaquil, y ahí se había ganado el corazón de las personas. Era el favorito para ganar los comicios, pero no era del agrado de la oligarquía y mucho menos de los militares que salían del poder. Por lo tanto, fue vetado de las elecciones por una disposición agregada a la ley. Dispusieron que todos los candidatos debían tener padres ecuatorianos, y los de Asad Bucaram eran libaneses. Otros candidatos como Velasco Ibarra y Carlos Julio Arrosemena también quedaron fuera de los comicios, ya que tampoco se permitió la participación de expresidentes. Así fue como el CFP tuvo que lanzar la candidatura del esposo de la sobrina de Don Buca, un abogado de 37 años de edad llamado Jaime Roldós Aguilera. Los simpatizantes del popular Don Buca, al enterarse del candidato nuevo,
empezaban a gritar: Roldós presidente, Bucaram al poder. Así, el 17 de julio de 1978, Roldós triunfaba en la primera vuelta con el 32% de los votos. Como sabemos, cualquier resultado electoral en Ecuador está acompañado de reclamos por fraude. Pero en este caso la situación fue más grave, ya que empezaron a suceder varios ataques terroristas que empezaron luego de la primera vuelta. Bombas estallaban en periódicos. Las casas de políticos también eran víctimas de estos atentados, al igual que algunos bancos. La derecha pedía que las elecciones se anulen, mientras Jaime Roldós recordaba en entrevistas que le hicieron que todo el proceso de elecciones fue controlado por la dictadura. ¿Qué fraude era posible en esas condiciones? El único proceso que parecía realmente empantanado era el del propio triunvirato, que ya sea por ineficacia o por querer alargar su estancia en el poder, demoró la entrega de los resultados de la primera vuelta 4 meses. Los entregó en noviembre de 1978. En una de sus entrevistas más controversiales, el candidato a segunda vuelta, Roldós, se refirió a su opositor más grande en los siguientes términos. El ingeniero León Febres Cordero, a quien califico en este instante como el insolente recadero del señor Luis Noboa, ha pretendido, a través de una campaña infamante y de imputaciones calumniosas, apartar al país de sus problemas medulares. Luis Noboa era nada más y nada menos que el hombre más rico del Ecuador en esos momentos, papá de Álvaro Noboa, quien hasta el día de hoy intenta ser presidente. Mientras que León Febres Cordero, como saben, era la cabeza del Partido Social Cristiano, cuyo candidato había pasado a segunda vuelta junto a Roldós. Poco tiempo después, curiosamente, Abdón Calderón Muñoz, uno de los candidatos que participó en la primera vuelta, muy crítico de la dictadura y quien apoyó a Roldós cuando él ganó los primeros comicios, perdía la vida en un atentado, atacado a punte de metralleta. Se determinó poco tiempo después que el responsable era nada más y nada menos que el propio ministro de gobierno de la dictadura militar. Esto no hizo más que catapultar la popularidad de Roldós. Aunque la campaña para la segunda vuelta inició en diciembre de 1978, las elecciones fueron retrasadas hasta el 29 de abril del 79. Roldós se impuso frente a su contrincante Sixto Durán Ballén del Partido Social Cristiano con el 68% de los votos. Esto sucedió en segunda vuelta, pero los militares retrasaron la entrega del poder hasta el 10 de agosto de ese año. El proceso de la vuelta a la democracia había tomado más de un año. La subida de Roldós al poder no era solamente un cambio de paradigma para el Ecuador, que estaba sumido en el poder de los militares. Era un cambio a nivel regional. Fuimos el primer país del Cono Sur que lograba la transición de la dictadura militar al orden democrático. Para entonces, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador eran gobernados por militares. El día de la posesión pasó algo histórico. El primer discurso presidencial en el que un mandatario se dirigía a la población en quichua, el lenguaje de 1/3 de los habitantes del país. Al terminar el discurso, muchos aplaudieron de pie al flamante presidente.
no así los sectores más conservadores de derecha, quienes se mantuvieron en sus asientos, sin aplaudir, con grave expresión. Aunque parecía que todo iba viento en popa para Roldós, no tardó en llegar el primer revés. Don Buca, 20 días después de la toma del poder, descubriendo que Roldós no iba a ser una figura que iba a poder manejar a su antojo, decide traicionarlo. Le retira el apoyo y pacta con la derecha. Así pues, Roldós inicia su mandato sin partido y sin mayoría parlamentaria. Todas las iniciativas de su gobierno eran bloqueadas por el Congreso, lo cual provocó que el presidente decida llamar a una consulta popular para que se le permita disolver este Congreso, esta asamblea, y llamar nuevamente a elecciones anticipadas. Prácticamente se trataba de una muerte cruzada, como se conoce ahora. Pero Roldós sabía que de darse una segunda elección, él saldría nuevamente electo. Sin embargo, la sombra de la dictadura no terminaba de disolverse en el país y sabía que era posible que, aprovechando la inestabilidad, las fuerzas militares vuelvan a tomarse el poder. De esta forma, Roldós decide no llamar al plebiscito y afrontar un accidentado gobierno con casi todo en contra. Las políticas exteriores de Roldós, siendo el primer presidente elegido democráticamente en la región, estaban alineadas con un gran objetivo: la vuelta a la democracia de toda América Latina. En ese entonces, Carter era el presidente de los Estados Unidos, el país del norte, y él tampoco veía con buenos ojos a los gobiernos militares. El derrocamiento de Somoza en Nicaragua le dio bríos al presidente Roldós. Viajó enseguida a ese país para felicitar a los revolucionarios sandinistas. También llamó a una reunión a los presidentes de Panamá, Costa Rica y España para firmar una declaración apoyando la defensa de los derechos humanos. Este documento fue conocido como la Carta de Conducta. Con ella pretendía formar un bloque de países democráticos que enfrentaran a los gobiernos de facto militares y que les pedirían rendir cuentas sobre los actos que atentaran en contra de los derechos humanos. Recordemos que para entonces los desaparecidos por las dictaduras de Chile, Argentina y otros países sumaban miles de personas. Roldós además promovió la apertura de Ecuador para acoger a exiliados que eran afectados por estos regímenes. Brindó también apoyo a los movimientos que buscaban el restablecimiento de la democracia. En 1980, los militares, preocupados por mantener su posición de poder en estos países, encontraron la excusa perfecta para perseguir, desaparecer, exiliar y someter a torturas a aquellos que abogaban por el retorno a la democracia. La lucha contra el comunismo. La derecha versus la izquierda. Esta fábula que nos han contado desde hace muchos años. Una dicotomía que hasta hoy se utiliza para manipular y enfrentar al pueblo contra el pueblo, mientras sabemos que en realidad las decisiones se toman por conveniencia más que por ideología. Pero este no fue el único contraataque de los regímenes militares. En junio de 1980, caía en un accidente aéreo orquestado por la dictadura militar boliviana un avión que llevaba a Jaime Paz Zamora, líder del MIR, la resistencia de ese país. Pero Paz Zamora sobrevivió milagrosamente al ataque, mientras que otros miembros de este grupo escapaban y eran perseguidos. Varios testimonios de ellos relatan que durante su detención
Quienes llevaban a cabo los interrogatorios poseían acento característico de Argentina. De hecho, en la actualidad, se ha confirmado que el gobierno de Videla en este país envió tropas, armamento y apoyo económico a otras naciones latinoamericanas con tal de luchar contra los grupos disidentes. Se trataba del Plan Cóndor, una iniciativa de cooperación política respaldada por el país del norte, que estuvo vigente desde 1975 y tenía como objetivo mantener a cualquier precio la estabilidad militar en los países del Cono Sur y neutralizar a como dé lugar cualquier oposición a los intereses norteamericanos. Todo esto se llevaba a cabo en el marco de la Guerra Fría entre Rusia y los norteamericanos. Las dictaduras en toda la región colaboraron en conjunto y llevaron a cabo acciones que resultaron en la pérdida de casi 50.000 vidas de opositores, muchos de ellos desaparecidos hasta el día de hoy. Además, se llevaron a cabo numerosas detenciones que alcanzaron aproximadamente 400.000 casos. Las cúpulas militares de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador participaron en este plan. Todo esto se descubrió en el año 1992, cuando un juez descubrió los llamados archivos del terror en Paraguay. Y en el gobierno de Obama se desclasificarían también varios documentos que comprueban la participación del país del norte en toda esta operación. Según documentos desclasificados por la CIA, Ecuador se unió al Plan Cóndor en 1978, un año antes de que suba al poder Jaime Roldós. Entonces, por un lado, Ecuador salía de una dictadura militar de la mano de Roldós, pero por el otro, los militares del país hace un año que estaban adheridos al Plan Cóndor. Teniendo en cuenta que Roldós portaba el estandarte regional de la lucha contra las dictaduras, había brindado apoyo a los opositores de estas y en más de una ocasión había manifestado directamente su descontento a los líderes que las protegían. El final de esta historia resulta tristemente previsible. Raúl Falconi era el embajador de Roldós ante la OEA en esta época y cuenta que recibió varios telegramas por parte de la Cancillería diciendo que debía ser prudente, ya que Argentina amenazaba con romper relaciones debido a las políticas exteriores del presidente Roldós. Sin embargo, el presidente le pedía a Falconi que no diera su brazo a torcer. El embajador ecuatoriano en Argentina exhortaba también al presidente a dejar su lucha a favor de los derechos humanos. En una carta le escribía que a Ecuador le convenía más mantener la amistad de los gobiernos, o mejor dicho, de las dictaduras de Argentina y Chile. Richelieu Le Boyer fue comandante del ejército durante la presidencia de Jaime Roldós. Y en una entrevista para el documental La muerte de Jaime Roldós, relata una reunión de comandantes del ejército de toda Latinoamérica que se realizó en Bogotá. En esta se les invitó a ser parte del Plan Viola. Roberto Eduardo Viola era nada más y nada menos que el reemplazo de Videla en la dictadura argentina. Y dicho plan pretendía unir a los ejércitos de los países latinoamericanos para implementar aún más medidas represivas. Le Boyer, al revisar el documento, se negó a firmarlo, ya que sabía que las políticas que planteaba no se alineaban con el nuevo mandatario de Ecuador. Esto ocurrió durante la primera semana de noviembre de 1979. 2 semanas después,
el ministro de Defensa de Roldós, el general Rafael Rodríguez Palacios, fallece trágicamente cuando su avión sufre un incendio durante el despegue en el aeropuerto de Loja. Rodríguez Palacios era uno de los pocos militares que había expresado su desacuerdo contra los regímenes dictatoriales y además brindaba apoyo a las ideas de Roldós. El mismo día en que fallece Palacios, el comandante en jefe de la Armada ecuatoriana, el vicealmirante Raúl Zorroza, viaja a Argentina. Documentos fílmicos de este país, encontrados por los directores del documental mencionado anteriormente, muestran a Zorroza reunido con los militares argentinos. Cenan y se condecoran unos a otros. En esta reunión también está presente el mismísimo Roberto Viola. Para el 24 de mayo de 1981, habían sucedido varias cosas. Ronald Reagan asumió la presidencia de El País del Norte y no tardó en dejar en claro que no daría la espalda a los países de la región gobernados por militares. Roldós, mientras tanto, seguía esforzándose por conformar un grupo de países que apoyara la vuelta a la democracia en el Cono Sur. 2 días después de que Reagan subiera al poder, se suscita un hecho más que sospechoso. A pesar de que el embajador del Perú reiteradamente juró que no quería un conflicto bélico, atacaron Paquilla, desatando así un conflicto bélico que sumiría al Ecuador en una grave situación, además que destruía los planes de integración de Roldós. Según Raúl Falconi, embajador del país ante la OEA, este fue un conflicto completamente orquestado para desestabilizar al gobierno de la época. Poco a poco los recursos del país tuvieron que desviarse para afrontar la guerra. Otra de las aristas de la conspiración contra Roldós se topa en el libro Confesiones de un gángster económico de John Perkins. En este, el autor admite haber tenido experiencia colaborando con una agencia gubernamental del país del norte para desarrollar estrategias que tuvieran impacto económico en los países en vías de desarrollo, lo cual generaba una situación de pobreza y endeudamiento en los mismos. En su libro, él relata cómo el gobierno de Jaime Roldós presentaba una amenaza no solo por su interés en acabar con la militarización, sino porque expuso abiertamente su intención de relegar compañías como Texaco y retomar el poder sobre los recursos petroleros del país. Según Perkins, Roldós no era comunista ni socialista, sino un líder popular, inteligente y carismático, que reclamaba la justa soberanía de su país. Efectivamente, Roldós había enviado al Parlamento un paquete de leyes que reformaba la relación entre el Ecuador y las compañías petroleras. Además, expulsó a unos supuestos misioneros que, aparte de evangelizar a los nativos de nuestra selva, les convencía de entregar sus tierras. Así que Roldós, después de expulsarlos, advirtió a los intereses extranjeros que podían seguir trabajando en el país, siempre y cuando pusieran en marcha proyectos útiles para los ecuatorianos. Mientras el conflicto con el Perú mermaba los recursos del Ecuador, todos ellos iban dirigidos al país del norte, quien convenientemente se había ofrecido a vendernos armamento para este conflicto. En poco tiempo, la crisis empezó a sentirse en las calles y el descontento popular crecía. Pero por supuesto, ante el descontento popular, hay una fórmula de distracción social que nunca falla: el fútbol. Quizás nunca fue mejor utilizado que ese día. El fatídico 24 de mayo de 1981. En el Estadio Olímpico Atahualpa se enfrentaban Ecuador
con Chile, y el presidente Roldós, celebrando nuestra fecha patria, daría su último discurso, el que termina con las inmortales palabras: el Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Pifiado por algunos y aplaudido por otros, Jaime Roldós se dirigió entonces al avión presidencial para dirigirse a Loja, ciudad a la que nunca llegaría. Por causas desconocidas, el avión se desvió, chocó contra una roca y terminó estrellado en el cerro Huayrapungo. Fallecieron con el presidente, la primera dama, Marta Bucaram, el ministro de Defensa Nacional y su esposa, 2 tenientes coroneles, el piloto de la nave, el copiloto, la cabinera y un miembro del cuerpo de seguridad. La noticia se dio al finalizar el partido de fútbol. Esa misma noche asumía el poder el vicepresidente Osvaldo Hurtado. En la cadena nacional donde daba la noticia, se podía ver detrás de él a nada más y nada menos que al almirante Zorroza, quien se habría reunido con los militares en Argentina. Según los registros de la investigación del deceso del presidente, 2 días antes del accidente, el presidente Roldós tuvo una discusión acalorada con el almirante Zorroza. Él le habría calificado como romántico al referirse a su política exterior, además de reclamarle su debilidad ante el conflicto con el Perú. Tampoco perdió tiempo en decirle al presidente que el Ecuador debía cambiar su línea política. Todo esto se encuentra en varias entrevistas en los registros de la investigación. Sin embargo, cuando se tomó el testimonio a Zorroza, él dijo que no recordaba nada de estos hechos. Según varios colaboradores de Roldós, el presidente iba a dar de baja a Zorroza. Sin embargo, luego de la tragedia, Hurtado termina designando al almirante como ministro de Defensa. Tanto el documento de la baja de Zorroza, que estaba a punto de firmarse, como un informe de inteligencia que alertaba a Roldós sobre un posible atentado, desaparecieron inexplicablemente del despacho del mandatario. En tan solo 8 días se completó el informe sobre el accidente. Fue realizado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los mismos que fueron responsables del vuelo trágico. Según el accidente fue causado por un error humano del piloto. Obviamente esto no fue aceptado por muchos y un grupo de legisladores hizo analizar las piezas recuperadas del avión en Suiza. Ahí se definió que los motores fallaron y el error no fue del piloto. Pero este nuevo informe suizo se mantuvo convenientemente en reserva durante un mes, mientras aparecía un tercer informe ordenado por el propio gobierno, que volvía a responsabilizar al piloto. El caso fue cerrado, y el presidente Osvaldo Hurtado incluso dijo en algún momento que estas acusaciones sobre un supuesto atentado le afectaban en su honor. En el nuevo gobierno de Hurtado, volvieron las petroleras y se lanzó un ambicioso programa de perforaciones a cargo de Texaco y otras compañías extranjeras. También los supuestos misioneros volvieron al país. La de Jaime Roldós sería la primera de algunas circunstancias sospechosas que siguieron. En Perú fallecía el comandante general del ejército Rafael Hoyos el 5 de junio de 1981. En Panamá fallecía el líder de la revolución panameña Omar Torrijos en julio de 1981. Tanto ellos como Roldós tenían en común su aversión a las dictaduras y que ninguno de sus países había firmado el Plan Viola. Además,
Los 3 perdieron la vida en accidentes aéreos. Detrás del drama familiar que supone la pérdida de alguien, había otra novela desarrollándose en la familia de Roldós. Abdalá Bucaram, tío de los hijos de Jaime Roldós, les pedía que firmen una autorización para que pueda utilizar su nombre para un nuevo partido político, el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Cuando sus hijos se negaron, empezó el conflicto familiar y ellos terminarían alejándose de su familia materna. Lo que hizo Abdalá con el nombre de Roldós, como saben, es otra historia. Cuando terminó el gobierno de Osvaldo Hurtado, llegó enseguida a la presidencia otro personaje conocido por todos, León Febres Cordero. Pero eso también es otra historia que ya hemos tratado. En reuniones de amigos, familia y a veces incluso con desconocidos, nos gusta hablar sobre política. Nos ponemos a debatir sobre las opciones que vomitan las papeletas en cada elección. Creemos conocer candidatos, presidentes. Caemos en su juego de rivalidad, llegando incluso a enfrentarnos unos con otros, sin ponernos a pensar que quizás el control que tienen se debe a que en realidad no sabemos quién maneja el poder. La ignorancia siempre ha sido el mejor método de control de las masas, y no es de extrañar por esto que las partes más oscuras de la historia política permanezcan hasta ahora en un cómodo secreto. Ante el rechazo que causa la oferta política en la actualidad, la apatía y la desidia que nos invaden en cada elección, quizás solamente nos resta imaginar, para evadir esta realidad, cómo hubiera sido el Ecuador si no hubieran terminado con la vida de Jaime Roldós Aguilera. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.